Bienvenidos a Multiviral. Mi nombre es Mariano Quiroga y en este espacio voy a mantener diálogos sobre tecnología, geopolítica y poder con especialistas del campo de la ciencia y la tecnología. Hoy estamos dialogando con Virginia Linares, diputada por la provincia de Buenos Aires entre el año 2007 y 2015. Con ella vamos a poder hablar de cómo es la situación actual en tema de brecha digital, alfabetización digital y cómo ha quedado el país posicionado frente a lo que se viene después de la pandemia. Bueno, Virginia, ¿cómo estás? Muchas gracias por poder acercarte al espacio de Multiviral, un espacio donde, como te contaba tras cámara, estamos armando para poder entender, para poder dialogar sobre la soberanía digital, para poder entender qué es lo que está pasando a nivel país, si todos tenemos acceso o no acceso a las plataformas, a las comunicaciones, si estamos pagando el precio adecuado o no. Y sabemos que fuiste y sos una persona muy comprometida con todo lo que tiene que ver con el panorama digital. Así que muchas gracias por acercarte. Y lo primero que te pregunto es cómo te relacionás vos con las plataformas, cómo fue atravesar la pandemia y si te diste cuenta en ese momento que estábamos más conectados y más pendientes de las plataformas de lo que quizás creíamos antes de que comenzara la pandemia. Sí, mira, yo en estos momentos soy docente y efectivamente uno tenía relaciones con las plataformas. Por ejemplo, cuando uno durante 12 años era ayudante en la tecnológica de la Facultad Regional de Bahía Blanca, y ahí nosotros teníamos una aula virtual, pero que la utilizábamos más que nada es para corregir, eh, digamos, yo daba química, así que los laboratorios, cuestiones muy, digamos, alternativas a la presencialidad, digamos, ¿no? O por ahí trabajábamos algunas cuestiones, pero no la utilizábamos tanto. Sin embargo, lo que me pasó es que ahora que estoy dando en un terciario, bueno, digamos, me cambió totalmente, digamos, ¿no? Tener que empezar a trabajar con otras plataformas y bueno, tratar de lograr la comunicación virtual. Eso no sé cómo les habrá pasado a todos, pero a mí me resultó muy difícil, digamos, entablar el diálogo. Por lo tanto, digamos, las relaciones con las plataformas venían siendo, ni hablar como estamos en este momento, digamos, tener las reuniones por Zoom o por Meet, eran cuestiones que uno fue aprendiendo, fue adaptándose. De hecho, hoy uno le encuentra provecho, porque cuando uno tiene a reuniones nacionales o reuniones internacionales que antes era imposible, inclusive por los costos, poder asistir, bueno, hoy a través de estas plataformas uno puede conectarse. Entonces creo que hay algunas que quedaron y no van a salir nunca, digamos. Ahora, bien, como vos bien decías, ¿no? ¿Cuántos y cuántas tenemos accesibilidad a este tipo de plataformas? ¿No? Por lo menos lo que tenemos que tener en nuestros domicilios es un buen internet, una buena conexión, y bueno, y eso sale muchísimo dinero cuando los sueldos están bajo la línea de pobreza, como pasa hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Por eso en su momento lo del decreto fue tan importante, el presidente de la Nación, donde lo declara servicio público esencial y estratégico, y donde, bueno, la tarifa social o que nosotros la llamamos la tarifa social, con el grupo que trabajamos con Internet Esencial, pero en realidad es la prestación básica universal, está, digo, está escrito, está reglamentada, pero cuesta muchísimo que eso efectivamente se cumpla en los ciudadanos y las ciudadanas que necesitan acceder al Internet, sobre todo para estudiar fundamentalmente, y algunos, bueno, ya estamos volviendo todos a la presencialidad, el tema del trabajo también era un tema importante. Ahí hiciste mención al Internet esencial. Yo me pregunto, intentamos preguntarnos desde total normalidad y en el espacio que tenemos los días martes, que salimos por Instagram Live, ¿cuál es la relación entre Buenos Aires y el resto de las provincias? No pensarnos tanto desde el puerto y como porteños y tratar de tener una mirada federal. ¿Qué sucede con respecto a las conexiones en Internet
en el resto de las provincias a la hora de poder analizar el panorama? Bueno, la desigualdad y la brecha digital se agrava enormemente. Fíjate, Mauro, yo soy del interior, soy de Bahía Blanca. Nosotros aquí es una ciudad de 350.000 habitantes y la verdad que, bueno, que el acceso a Internet de buena conexión, digamos, no es algo tan alejado cuando uno cuenta con los recursos económicos para contratarlo. Ahora bien, me voy a 100 kilómetros que tengo Villa Ventana y ahí la accesibilidad al Internet es prácticamente imposible. Y estamos aquí nomás. Pero cuando nosotros en Internet Esencial, este grupo que hicimos, que es federal, de diferentes lugares de la Argentina, justamente nos encontramos con compañeras y compañeros de La Rioja, de Salta, donde allí digamos, la diferencia en la conectividad es impresionante, digamos. Allí ni siquiera hay conectividad baja, digamos, no hay conectividad. Por eso lo que uno siente es que siempre cuando se implementan las políticas públicas, siempre se hacen para Capital Federal y el AMBA, ¿no? Entonces uno, digamos, se elabora y se establecen determinadas pautas, pero que nada, saliendo a pocos kilómetros de esa zona es casi imposible acceder. Nosotros nos encontramos en esta región con muchos, y bueno, y sobre todo hemos estado por ejemplo, con cooperativas de Santa Fe, digamos, donde las cooperativas son las que están brindando el servicio, bueno, y ellos también contaban la dificultad que tienen para poder acceder, digamos, a un buen precio, para poder de alguna manera vender los servicios, entre comillas, las cooperativas a sus usuarios, digamos, ¿no? La verdad que es muchísimo más complejo. De hecho, muchas veces nosotros nos conectábamos con este grupo de Internet Esencial y varios apagaban la computadora para poder escucharnos, perdón, la cámara para poder escucharnos. Digo, esto es algo bastante común cuando uno sale de provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Capital Federal, digamos. La verdad que allí estas desigualdades de las que tanto hablamos, que no son solo sociales, sino que ahora las incorporamos también las digitales, se manifiestan de manera, bueno, las pudimos palpar a partir de poder conectarnos a través de este tipo de plataformas. Y la alfabetización digital, digo, estamos hablando del acceso a Internet y poder conectarnos. La alfabetización digital en el resto de las provincias, ¿qué panorama tenemos? ¿Saben usar las plataformas? ¿Saben usar un celular, una netbook? ¿Cómo es ese panorama? No, en ese sentido, quienes han podido acceder, bueno, han aprendido como todas y todos, digamos, ¿no? Obviamente uno tiene, digamos, cuando en el interior, del interior de las provincias, en el interior profundo, en el norte, bueno, el acceder, eh, no tanto un teléfono, sino un teléfono donde uno pueda conectarse digitalmente y comunicarse, es mucho más difícil. Con el tema de la alfabetización digital, digamos, lo que uno nota que se mejoró notablemente es en la población. No hablamos de los jóvenes, porque ellos, digo, naturalmente van utilizando, sino de los adultos mayores, digamos, ¿no? Fue increíble cómo a partir digamos, del aislamiento y en algún momento del confinamiento, que no podían tener contacto con sus familiares, a través de las videollamadas tuvieron que ir aprendiendo y cómo se empezaron a comunicar. Fue una cuestión súper importante, inclusive en la manera de bancarizarse y poder acceder a servicios a través de Internet. Esto fue un tema que uno lo vio como con un gran desarrollo, inclusive a veces sorprendiéndonos, pero bueno, también nos encontramos en el tema de las escuelas, donde en una familia que había 3 hijos o hijas que iban a la escuela, había un celular que en ese momento seguramente era de la madre, y que no siempre estaba en buenas condiciones, y que tenía que utilizarse con toda la familia para poder acceder al tema educativo, a los contenidos, digamos. Por lo tanto, yo creo que más allá de digamos, del esfuerzo que se hizo
por parte de los ministerios de educación, por parte de la posibilidad de poder estar llegando, de hecho, con infraestructura que está previsto hacer y que se ha hecho para llegar a los lugares, digamos, más a una deuda súper pendiente en la Argentina. Y lo que yo veo con preocupación es que dejó de estar en la agenda prioritaria. Al volver al volver a la presencialidad, sobre todo en la escolarización, y ya ahora en el trabajo, la agenda digital pasa a no ser agenda prioritaria, y uno tiene mucho miedo porque quedaron como los problemas sobre la mesa, pero las resoluciones no están. De hecho, el decreto no está hecho ley, y uno entiende que si dentro de 2 años pueda ganar el grupo o el frente de Juntos por el Cambio, es probable que ese decreto sea derogado inmediatamente. Por lo tanto, creo que, y veo con preocupación, que estas cuestiones que estaban como muy todos los días en las charlas, en las agendas políticas, hoy están prácticamente desaparecidas, ¿no? ¿Crees que es una cuestión de no chocar intereses de poder, que es una cuestión de una decisión política que pasa por otro lado? ¿Cuál es la lectura que haces de por qué no se está reactivando, no se sigue adelante con estos tipos de proyectos? Y un poco, digamos, uno sabe que, bueno, con los aumentos no aceptados por el Grupo Clarín y todo, digamos, las presentaciones ante la justicia, esas cuestiones que hoy aún no estamos, digamos, no vimos que se hayan resuelto definitivamente. Creo que bueno, cuando se declara servicio público esencial y estratégico, digamos, quienes estábamos en estos temas sabíamos que íbamos con una lucha de poder muy fuerte. Yo creo que ahí falta, y ahí no me animaría a centrar en la presidencia, sino lo pensaría más en el ENACOM. Desde mi punto de vista, tiene que ser un poco más audaz en esto, es decir, bueno, la implementamos y tener una agenda mucho más fuerte de la que hoy uno siente. Y después porque, bueno, nos pasa, como todos, uno, digamos, el impacto que ha tenido en los salarios, el tema de los aumentos en los alimentos, yo creo que hace bueno, que el tema de la comunicación digital pase de lado, digamos, se deja de lado, ¿no? Uno está, como digo, desde lo político más preocupado en el precio de los lácteos, en el precio de las carnes, en el precio de los alimentos, que en poner ese tema en la agenda. Yo creo que después de las elecciones, de los próximos días, hay que empezar a discutir este tema o, digamos, insistir los grupos que estamos en las organizaciones sociales para que se vuelva a plantear. Y de hecho, nosotros en algún momento hemos pensado y hemos evaluado la necesidad de que cada provincia tenga su dirección de conectividad, así como La Rioja la tiene, y salió, bueno, es un proyecto donde trabajó Sergio Salinas. Uno entiende, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires debería tener como una dirección de conectividad donde desde lo provincial uno pueda armar la agenda para cada provincia. Sabemos lo que veníamos hablando, ¿no? de la gran diferencia que hay en la Argentina entre el norte y el sur, ¿no? Y con el centro muy fuerte, digamos, y donde allí está el poder en todo sentido, digamos, económico, sí, el poder de los medios de comunicación, donde de alguna manera eh, traslada a todo el resto del país temas que ni siquiera son importantes para el interior de la Argentina, pero si pasa en Buenos Aires y en Capital Federal, en realidad parece que nos está pasando a todos. Esto uno lo estuvo viendo. Uno hace 2 días vio el tema de lo de la matanza, era cadena nacional, digamos, ¿no? Lo del asesinato y toda la sublevación que hubo. Sin embargo, en los diferentes pueblos pasan cuestiones que como no están los grandes medios de comunicación, bueno, el resto no se entera. Entonces, bueno, yo creo que ahí, en este país federal, estas brechas tenemos que empezar a discutirlas. Por eso nosotros creemos, vinculándolo al tema de conectividad, que planteando una dirección de conectividad donde uno pueda armar agenda con cada una de las provincias, a mi entender resultaría mucho más efectivo desde lo nacional. Y aparte,
teniendo en cuenta, vos estabas hablando recién del tema de los salarios, el tema del precio, de la leche, del pan, que es un tema de suma preocupación para todos, pero es también interesante empezar a ver de que con un proyecto de país donde está incluido la ciencia y la tecnología, se crean más puestos de trabajo, se crea la posibilidad de tener un país con tecnología de punta y de exportación. Digo, es también pensar que esos problemas que estábamos hablando recién se pueden solucionar y se pueden empezar a pensar a través de la ciencia y la tecnología. Sí, claro, sí, claro, y digamos, un desarrollo, bueno, nada, fijémonos, digamos, lo que uno ha podido palpar con el tema de las vacunaciones y de los test, de los testeos que se pueden hacer, y hoy estamos discutiendo o pensando en una vacuna desde la Argentina, digo, no con vinculaciones, digamos, con laboratorios privados, digamos, hay todo un desarrollo que uno lo ha visto fuertemente en el tema de salud, que uno cree que hay que avanzar en el tema de la industria farmacéutica. Nosotros tenemos una agencia nacional de laboratorios públicos, que allí ahí también habría que trabajar un poquito, y bueno, y todo tiene una gran vinculación con la ciencia y la tecnología, con lo que nos destacamos en la Argentina, digamos, la formación que tenemos de profesionales y técnicos que salen de nuestros centros terciarios y las universidades públicas, digamos. La verdad que no alcanzamos, me parece, a entender que tenemos allí una ventaja súper importante y una oportunidad también de una mirada del mundo hacia la Argentina diferente, digamos. Uno cuando empieza a trabajar nada en mi ciudad, yo veo la industria del software, lo que ha desarrollado, es increíble, y sin embargo uno, como también vivo en una zona cercana a lo agropecuario, ¿no? Parece que uno se queda con lo del producto primario, pero en realidad es allí donde tenemos que trabajar. Y bueno, y aquí hay un CONICET, digo, hay una cuestión efectivamente donde, bueno, hoy con un ministerio empoderado, digamos, digamos, con un presupuesto uno piensa que en el futuro, bueno, va a haber como una presencia más fuerte del Estado en estas cuestiones de desarrollo de conocimiento, que creo que son indispensables para la Argentina, digamos, ¿no? Efectivamente uno como que se queda con lo básico, pero cuando nosotros podamos ingresar recursos, no solo con lo que estamos acostumbrados, que son a las exportaciones de los productos primarios de la ganadería, de la agricultura, creo que estaríamos dando un salto de calidad en lo que hoy tenemos en la Argentina, que es insisto, una calidad de profesionales de primer nivel, ¿no? En el sitio La Primera del Plural, que tenemos junto con el equipo de Total Normalidad y que cubrimos lo que hacen los ministerios día a día, estuvimos hablando esta semana sobre lo que fue el encuentro y la Agenda 2030 con respecto a la ciencia y la tecnología. ¿Tenés alguna opinión con respecto a esa agenda y qué perspectiva te despierta? Sí, bueno, en realidad la Agenda 2030 lo que tiene, digamos, de importante es la transversalidad entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, ¿no? Y en eso me parece que trabajar la transversalidad y tomar, aunque sea algunos, por lo menos 6, y empezar a trabajarlo donde, digamos, uno entiende que la salud, la producción de manera segura, vinculado a la ciencia y tecnología, es como una de las cuestiones que las ciudades deberían tener como de manera prioritaria, ¿no? El tema de las energías limpias, el tema de las acciones, la acción por el clima, también cómo impacta también en el tema, digamos, el tema de vinculación de ciencia y tecnología es como, a mi entender, pasa a ser como una de las cuestiones base donde uno se tiene que asentar. Sin lugar a duda, las cuestiones ambientales pasan también a tener ya un rol muy importante, sobre todo después de estas conferencias que hay sobre todo el impacto en el cambio climático. Pero yo creo que el tema de ciencia y tecnología es un tema transversal donde impacta, digo, cuando hoy estábamos pensando en el tema de la salud, cómo impacta, digamos,
a partir de las de las vacunas, a partir de los testeos, a partir de la industria farmacéutica más vinculada a las cuestiones de salud de toda la población. Allí el tema de ciencia y tecnología está como muy fuerte y como muy importante, digamos, ¿no? Hay como una gran vinculación. Y el tema de las energías limpias, que pasa a ser un tema también de agenda prioritaria, bueno, la vinculación. Por eso lo que hace la Agenda 2030 de manera importante y a diferencia del Objetivo de Desarrollo de Milenio es plantear la transversalidad y que los gobiernos se tomen como grupos de 5 o 6 ODS que permitan de alguna manera generar proyectos de sostenibilidad sin impactar el ambiente, como dicen, ¿no? Para las presentes y futuras generaciones, ¿no? No, aparte, teniendo en cuenta de que es importante que un país piense de acá a 10 años, porque es de la única manera que uno puede crecer es cuando tiene una perspectiva y una visión a futuro, pero ¿qué es lo que sucede cuando se irrumpe aparece otro gobierno con otro tinte político y todo lo que se venía realizando queda completamente desarticulado? Digo, ¿qué opinión podemos tener acerca de lo que fue la gestión de Cambiemos de 2015 a 2019 y qué impacto negativo o positivo tuvo sobre la ciencia y la tecnología para tu criterio? Sí, ahí como vos decís, nosotros lo de la Agenda 2030 se define en el 2015 y ya llevamos 6 años, ¿sí? Lo interesante es que hay una manera de implementar desde lo local la posibilidad de llevar la Agenda 2030, digamos. Esto era muy difícil antes, ahora está como dado para que esto efectivamente se pueda cumplimentar. Respecto del gobierno de Cambiemos, bueno, nada, el ministerio desapareció, sabemos que hubo una desfinanciación no solo en lo que quedó, sino que además en el tema educativo, digamos, ¿no? Solo con que uno escuche la mirada que tienen las universidades públicas, que es allí donde formamos también los profesionales de la Argentina. Entonces, efectivamente, el daño que generan estas políticas, aunque sea en un breve plazo, como fueron 4 años, el impacto es mucho más nocivo a medida que pasa el tiempo. Digamos, yo creo que dentro de probablemente 4 años vamos a ver el impacto que tuvo efectivamente la disminución en el presupuesto y en la importancia, y que efectivamente no tengan, bueno, no formen parte de la agenda política. Uno lo notó, digo, en ciencia y tecnología, y no solo en eso, digamos, ¿no? Estamos pensando en el trabajo y estamos pensando en salud, que 3 temas, ¿no? Para que un gobierno no tenga ministerio, ¿no? Que en realidad los ministerios es donde uno establece las prioridades de acción. Bueno, con el solo, digo, mirar el organigrama que terminó implementando Juntos por el Cambio, uno sabe que efectivamente generó un deterioro, que insisto, que vamos a estar mirando en el corto plazo, pero que además cuesta muchísimo revertir después, ¿no? Bueno, hoy ya nosotros tenemos un ministerio, empieza a haber, efectivamente yo creo que lamenté mucho que se fuera Salvareza, porque Salvareza era una persona primero conoce la organización por dentro, que tiene una mirada súper progresista y de un Estado muy presente, más allá de que Filmus, digo, no tengo uno, digamos, lo tengo más para educación que para ciencia y tecnología, pero me parece que él sentó las bases para que se pueda ir consolidando. Ojalá en los próximos 2 años podamos estar estableciendo que se pueda, digamos, de alguna manera popularizar más las políticas que allí se implementen. No obstante, digamos, el ingreso del gobierno y el aumento en los salarios nomás de los investigadores, creo que hay ya como un gesto de decir, bueno, por lo menos me interesa, ¿no? Y uno ve que en el tema de investigación aplicada, que es al menos lo que uno mira más con detenimiento que la investigación básica, hubo muchísimo desarrollo
en este tiempo de pandemia, muchísimo dinero, muchísimos subsidios para que no quedaron en el AMBA, que quedaron también en las universidades del interior, que llegaron para poder desarrollar efectivamente para lo que el país necesitaba en ese momento, que fue sobre todo el tema de salud. Pero creo que la medida, digo, que vayamos terminando con la pandemia, va a haber como otros temas prioritarios que se van a poner bueno, al menos que uno va a poder visibilizar más, porque ojalá pueda comunicarlo mejor el gobierno en ese sentido, ¿no? Para ir finalizando, lo que me surge es preguntarte cuál es la actualidad hoy de ese espacio que se conformó como Internet esencial y cuál es la mirada post pandemia que están desarrollando con respecto a lo que pasó. Sí, bueno, nosotros, digamos, cuando empezamos, nos habíamos planteado primero que Internet sea servicio público esencial y estratégico. A los pocos meses eso se puso a través de un decreto de necesidad y urgencia, bueno, convalidado por el Congreso de la Nación. Después la prestación básica también se implementó. Desde mi punto de vista, no me gusta cómo se está implementando, porque lo dejamos en el lugar de los ciudadanos y las ciudadanas y con las empresas, y ahí creo que el ENACOM debería ser un intermediario. Y creo que lo que te decía, me parece que lo que tenemos que empezar a avanzar es en poder ampliar lo más que se pueda el tema de la infraestructura, el tendido de líneas, y bueno, y empezar a pensar desde lo provincial en direcciones de conectividad que nos permitan discutir políticas públicas concretas en cada una de las provincias con sus realidades. Bien. Hay unas menciones ahí que estás haciendo de ENACOM y yo te pregunto, ¿qué rol cumpliría ENACOM? ¿Cómo lo ves? Porque noto que tenés ahí como ciertas diferencias, pero ¿qué opinión te merece que tendría que tener ENACOM con respecto a la actualidad? Mi diferencia es, uno trabaja ahí, uno siente una gran articulación con el, ¿no? Yo lo que creo, por ejemplo, en la prestación básica, con la prestación básica universal, los usuarios o las usuarias tienen que llenar una planilla que tienen que llevar a la prestataria que contrataron y allí solicitar la prestación básica. Lo que nos estamos encontrando es que cuando va a la empresa, a las grandes empresas, les ofrecen paquetes que no son de ese precio, que es del doble, pero es la misma. Bueno, si uno allí, en vez de que el usuario que que por derecho necesita la prestación básica, en vez de ir a la empresa que contrata, la llevar al ENACOM y el ENACOM negocia con la empresa. Un minuto, por ¿Sí? favor. Sabés que se cortó bastante cuando te empecé a preguntar sobre lo de ENACOM. Sí, podríamos como retomar esa respuesta, reelaborarla, pero porque Dale, cortó y me parece y muy te la hago interesante. más concreta. Bueno, sí, sí, porque justo se cortó y lamentablemente no salió casi nada. Así que dale, cuando quieras, ¿Vos, vos, está vos grabado. volvés? Yo después nosotros después lo editamos. Bien. Digamos, lo que uno cree cuál es el rol del ENACOM, que uno entiende que debería tener, primero uno entiende que hay un montón de políticas públicas bueno, que se han puesto en vigencia y que hay que, bueno, implementarlas, y que en eso se lleva por ahí la mayor cantidad de tiempo. Yo, en lo personal, tengo una mirada crítica con la prestación básica universal. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos pasa? Los usuarios y usuarias tienen que llenar una declaración jurada e ir a la empresa que contrata, digamos, para la prestación de Internet, ¿no? Cuando de Internet, TV por cable, digamos, ¿no? Telefonía celular.
Cuando va a la empresa le ofrece otro paquete que es un poco más caro que la prestación básica, pero como es la mitad de lo que pagaba antes, le parece que, bueno, la gente se pone, digamos, ve que hay un ahorro, pero en realidad no es lo que uno esperaba que se cumpliera a partir de la aplicación de la política pública. Lo que nosotros primero creemos con el tema de la prestación básica es que todos y todas en la República Argentina debemos tener la misma cantidad de gigas para poder hablar, digamos. Una cuestión del interior y otra cuestión en Capital Federal, bueno, esto no. Y otra de las cuestiones es que nosotros creemos que esta prestación básica, la declaración jurada debe entregarse al ENACOM, y el ENACOM es quien debe, en definitiva, negociar o consensuar, negociar no, aplicarlo, que la empresa lo aplique, ¿sí? No sé si se entiende, digamos. Cuando yo mando al usuario de igualizar, la mando desprotegida, porque adelante tengo personas que están muy capacitadas para convencernos de que lo que compramos es un buen negocio, entre comillas, y sin darnos cuenta no se está cumplimentando lo que teníamos como objetivo, digamos. Allí hay un derecho que tiene que cumplirse y nosotros creemos que si, digamos, que hay que encontrar otra vuelta, digamos, a la llegada. Y en eso, a mi entender, el ENACOM debería tener como un rol un poquito más protagónico, digamos, ¿no? En ese sentido. Bien. Vos sabés de que, cerrando y te traigo a mención un fragmento de la entrevista que tuvimos con Sergio, él en un momento dice, vos sabés cuánto está el barril de petróleo, sabés cuánto está el ganado, el trigo, pero no se sabe cuánto está el mega, y ahí hay una cuestión como de que cada empresa le pone el precio que se le antoja, porque no está regulado y no está especificado cuánto sale el mega en Argentina. ¿Cómo ves vos eso? No, efectivamente, no solo no sabemos, sino que además no hay, digamos, no hay información para poder reclamar. Por eso nosotros creemos que insistimos que fue un muy buen paso lo que se hizo con el decreto 690. Creemos que bueno, que fue algo interesante, que ojalá podamos sacarlo por ley el próximo año, pero allí en la implementación, en la regulación, en la reglamentación, hay mucho todavía por hacer, ¿cierto? Hay mucho por hacer. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Virginia. Nosotros vamos a estar muy atentos a todas estas cosas, a todas estas cuestiones. Queremos que Multiviral sea el espacio donde se pueda informar y se le pueda comunicar a la audiencia estos derechos que no conoce y que puedan empoderarse para poder reclamarlo en conjunto y en colectivo. Así que te agradezco que te hayas sumado al colectivo de voces que están aportando esta mirada nacional sobre lo que es la tecnología, y desde ya muchas gracias por haber participado. Bueno, muchas gracias por la invitación y seguramente más adelante nos estaremos encontrando. No, muchas gracias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar